Salud amigos, bienvenidos a un nuevo programa de ADN Buena Salud, donde vos sos el principal protagonista. Marian. Hola, ¿cómo va? ¿Lista para arrancar esta hora de ADN Buena Salud? Claro que sí, con muchas ganas de escucharlos también a ustedes, de ver sus preguntas. Tenemos mucha información en el programa de hoy. Son los principales protagonistas comunicándose al número de WhatsApp que aparece en pantalla o en nuestras redes sociales. Y ahí nos mandan los videos, como te gusta a vos, ¿no? A mí me gusta mucho ver sus videos. Pongan el celular horizontal, pongan el celular como quieran, pero se graban, nos mandan sus preguntas y acá tenemos un equipazo para poder responder. Y hoy tenemos un tema muy especial. Y si no la mandan escrita, de la manera que quieran, comuníquense en el momento que quieran, nos la mandan y vamos a tratar de dar respuesta. Y tema principal, vamos a tener la visita de un especialista para hablar de uno de los cuadros respiratorios más frecuentes que afecta a 4 millones de argentinos. Estoy hablando del asma. ¿Es solo un cuadro de chicos infantiles? No. Bueno, vamos a ir encontrando respuestas en la entrevista que vamos a tener en un ratito. Síntomas, factores que tenés que tener en cuenta, se puede prevenir, cómo lo podemos tratar, todas esas preguntas se las vamos a hacer al especialista. Y también tenemos el noticiero médico, que es un espacio que nos gusta mucho porque además combinamos un poco la ciencia y los informes, los últimos informes, con el debate también, nos hacen pensar un poco los chicos. Y hoy una noticia, quédate porque hay una noticia que vincula la actividad física, algo que nosotros incentivamos constantemente en el programa con una enfermedad que genera mucho daño como lo es el cáncer de colon. Muy bien, vamos a presentar acá al panel, al equipo, claro que sí, con un aplauso grande. Lo esperamos todos. ¿Cómo anda el equipo de ADN Buena Salud? Gaby Lapman, nuestro cardiólogo. Muy contento. Hoy vamos a hablar justamente de cardiología, vamos a hablar de el síndrome metabólico. Mucha gente me pregunta sobre este tema. Vamos a hacer como un test, ¿no? El test que venimos haciendo en varios programas. Vamos a evaluar un poquito si tenés un síndrome metabólico y vamos a darles algunas herramientas terapéuticas. Implica básicamente ver tu presión arterial, ver los niveles de colesterol bueno, lo que se llama HDL, ver los niveles de triglicéridos, la glucemia, o sea, el azúcar en sangre, esos patrones, la obesidad, o sea, medirse. Y bueno, vamos a hablar de esto y vamos a hacer un test a ver cómo viene cada uno del otro lado con el síndrome metabólico, que es realmente una causa de otras enfermedades que pueden, digamos, como síndrome sería lo que después detona en una enfermedad más grave. Una enfermedad grave y que debe afectar a más del 70%. Sí, 90, quizás sí, 80% de las personas seguro. Wow. Delphi Zimmerman, nuestra Nutri. Bueno, hoy les traigo un tema muy interesante que de hecho antes de empezar el programa estábamos como, no sé si debatiendo, pero compartiendo ideas con Gaby, que me parece la parte más interesante, ¿no? Las miradas interdisciplinarias que son distintas y que cada uno puede aportar desde su lado más funcional, digamos, esta información, así que está bueno. Vamos a ver las diferentes pirámides que hubieron de recomendaciones alimentarias desde el 1900, después la actualizó Harvard, y llevarlo un poco a terreno y entender de esas recomendaciones que hacen de alimentos, cómo llevarla y adaptarla a tu objetivo. Así que vamos a ver ideas de platos, qué significa que esté abajo el hidrato, que esté arriba el vegetal, y cómo adaptarlo a tus platos y a comidas del día a día bien terrenal. Llevar la vieja pirámide a tu casa, a entenderla y qué es lo que podés aplicar de esa pirámide que quedó en el tiempo a la alimentación de hoy. Bien. El licenciado Marcelo Rabinovich, marca registrada. Saludala. No preste atención. ¿Qué pasó? Marca registrada. No preste atención y tiene mucho que ver con el tema que vamos a ver hoy. ¿Qué es eso? Viste que vivimos en un contexto donde uno está hiperestimulado y te cuesta prestar atención o en realidad tenés un trastorno que tiene que ver con el tema de déficit de atención, que hoy vamos a hablar de este tema que es muy importante. No sé si a ustedes les pasa, están hablando, no terminaste la palabra, estás pensando en otra cosa, no terminaste algo, saltás. Acabo de entender el chiste malo que hiciste. Cayó la Nutri después. Cayó la Nutri. Espera. Que no lo entiendas no significa que es malo. ¿Por qué decís que es malo? Es buenísimo. Estuviste bien. Bueno, vamos a hablar del déficit de atención. Ya me hiciste problemas con los runners. Está bien con tus comentarios. Sí, vamos a hablar del déficit de atención y hay un pequeño test que va a permitir que uno pueda también saber si estás dentro o no de este contexto. Y me interesa mucho lo que vos hablaste hoy respecto al tema del asma, porque quiero saber si hay un componente también psicológico con este tema. Bueno, pensamiento lateral. A pensar, a mover esas neuronas. Acuérdense, la idea es gimnasia cerebral. También vamos a estimular justamente las neuronas con un pequeño ejercicio. Yo pedí que sea yin, pero no me dieron bolilla, me pidieron que sea agua. Acá es un programa saludable. Claro, nos hidratamos con agua. Y el yin te no, Lapman dice que es veneno el alcohol. Bueno, tomo 5 vasos. A ver. 5 vasos. 3 tienen agua. Sí. ¿Está bien? Y hay 2 están vacíos. Sí.
Bueno, yo lo que quiero ver es cómo... Uy, no lo Bueno, ahí está. Hablando de Quiero atención. saber, con un movimiento, Sí. cómo ustedes pueden lograr que uno logre que un vaso esté lleno, vacío, lleno, vacío, lleno. ¿Se entiende? O sea, tengo que ver de qué manera puedo lograr... movimiento solo? Está bien, ¿qué movimiento hago? Tiene con que un solo quedar vaso? intercalado en los Con un vasos. solo vaso, o sea, yo tengo que hacer un movimiento con un solo vaso y tiene que quedar uno lleno, vacío, lleno, vacío. Lleno. Sí. Muy bien, Delphi Zimmerman. Era bastante Bravo. fácil, para que Era lo muy haya sacado papa. yo tan Era muy rápido. fácil. Hoy era papa. Todo levantar el nivel. Todo levantar Tenés que el nivel. levantar el Si nivel. Estás Delphi- subestimando, Sí, ya entrené estás mi subestimando neurona sobre todo a la todos los gente. No le días. puedes traer esto. Claro, Hay que mejorar el más nivel. arriba, más Reconozco, Hay que arriba, mejorar el siempre nivel. te arrastra. Reconozco que Mejoramos el nivel para la salita de próxima. dos. Espera, usted Mejorás el nivel para la escuchen, próxima. esto lo tiene que saber la gente. A ver. Delphi estuvo muy bien, pero ustedes se cuelgan de Delphi. Claro, Ustedes no. como Me también se dan pareció cuenta. tan obvio que casi... Ya está. No lo digo. Nos vamos al informe. Informe sobre el asma. El asma es una enfermedad crónica que afecta las vías respiratorias y causa inflamación, constricción y producción de moco en los pulmones. Esto puede provocar síntomas como dificultad para respirar, tos, sibilancias, respiración rápida y opresión en el pecho. Existen distintos tipos de asma y para prevenirlas se recomienda evitar la exposición a los alérgenos, mantener un ambiente limpio, no fumar y realizar ejercicio de forma regular. El asma puede ser una enfermedad grave si no se trata adecuadamente. Buscar ayuda profesional es importante para determinar la causa de los síntomas y recibir el tratamiento adecuado. Para entender más sobre el asma, tenemos en el piso la presencia del doctor Manuel Ibarrola, que es neumonólogo, co-coordinador de la sección de enfermedades obstructivas de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria. Gracias, Manuel, por venir. No, por favor, gracias a ustedes por la invitación. Entendiendo el asma, ¿qué es? ¿Cómo lo podemos definir? ¿Cómo lo podemos definir? A ver, tenemos una definición estrictamente, digamos, académica, pero tenemos una definición para acercarle un poco más a la gente. El asma es una enfermedad, por empezar, crónica, ¿sí? Es una enfermedad que no se cura, pero que es sumamente variable, entonces puede haber pacientes con características muy distintas. Y se caracteriza por episodios de falta de aire, tos, silbidos al respirar o sensación de que el pecho se cierra. Esos son los 4 síntomas que caracterizan al broncoespasmo. Muchas veces escuchamos broncoespasmo y alrededor de eso surgen un montón de cosas. Bueno, el asma es la enfermedad que afecta a la vía aérea, que es crónica, que es inflamatoria y genera este tipo de episodios. Vos mencionaste broncoespasmo y en general lo tenemos muy asociados a los chicos. ¿El asma es una enfermedad infantil? El asma no es solamente una enfermedad infantil. El asma puede presentarse desde la edad pediátrica o en adultos. Lo que sucede es que la forma más habitual de presentación del asma se da en la edad pediátrica. Y muchas veces ocurre que en su historia natural, a partir de la adolescencia y los primeros años de la juventud, los síntomas mejoran, remiten, pero vuelven a aparecer más adelante. Entonces un paciente que ha tenido diagnóstico de asma en la edad pediátrica tiene que tener en cuenta que en su edad adulta pueden volver esos síntomas así hayan estado ausentes mucho tiempo. Y también puede ser que inicie en la edad adulta tranquilamente. ¿El asma debuta con un cuadro agudo que requiere internación o uno puede ir detectándolo de alguna manera, algunas alarmas que nos pueden hacer pensar en asma? Se puede ir detectando y de hecho lo que nosotros tratamos de fomentar es esta búsqueda y esta conciencia de estar pendiente de los chicos o mismo los adultos, estos síntomas que a veces pasan por episodios de resfríos, bronquitis, llega el invierno, llega la primavera. Obviamente todos tenemos por ahí síntomas de rinitis, congestión nasal, estornudos, toses, pero cuando a eso le sumamos episodios de falta de aire, que empeoran durante la noche, al estar acostado, al estar descansando, con los silbidos, un broncoespasmo de por sí motiva una consulta al especialista y a lo que apuntamos es a la detección temprana, porque cada vez que tenemos una crisis o una exacerbación, como bien mencionaste vos, estamos ante eventos que dañan la función pulmonar a futuro. Entonces, cuanto antes nosotros podamos controlar la enfermedad y evitar esos eventos, mucho mejor para el futuro del paciente. Hay una cuestión que mucho tiempo se la vinculó al asma con una enfermedad psicológica, que la generábamos con la cabeza. ¿Es así o estamos hablando de un cuadro
orgánico donde hay algunas cuestiones que podemos saber y conocer. No, el asma es una enfermedad bien estudiada en cuanto a sus mecanismos de inflamación, mecanismos relacionados mucho con las células y las moléculas relacionadas con las alergias, con los factores hereditarios, con factores ambientales. Está bien caracterizada. Ahora, no puedo dejar de decir que los factores emocionales, psicosociales, siempre tienen un rol en cualquier enfermedad crónica. Acá hay una mezcla de cosas, que es por un lado, los síntomas del asma, entre ellos la falta de aire o la opresión torácica, pueden ser manifestación de un montón de cuestiones emocionales, crisis de angustia, crisis de ansiedad. Pero también está estudiado que ante determinados, llamémosle golpes, digamos, o crisis emocionales, en un paciente asmático se desencadena un síntoma o aumentan los síntomas que tiene habitualmente. Esto tiene que ver con las hormonas del estrés, etcétera, etcétera. Sí, hay una manera de explicarlo. Que están relacionados, nunca vamos a poder sacar esa relación entre los factores psicosociales, emocionales de las enfermedades crónicas. Ahora, la causa del desarrollo del asma va por otro lado. Va por otro lado, pero lo emocional está enganchado, evidentemente. Y el manejo, el paciente con asma, ¿aprende a controlarlo? Uno empieza a conocerse y quizás con eso mejora su calidad de vida por el autoconocimiento. Bien, lo principal es comunicarle al paciente claramente qué es lo que tiene, porque muchas veces lo que ocurre es que hay alrededor del broncoespasmo, de la bronquitis espasmódica, bronquitis alérgica, principios de asma. Vamos a poner las cosas bajo el nombre que corresponde para poder abordar al paciente y acompañarlo y ayudarlo. El paciente tiene asma. Una vez que sabemos que el paciente tiene asma, epidemiológicamente sabemos que más del 90% de los pacientes logran un buen control de su enfermedad con la medicación adecuada, con una calidad de vida totalmente normal y una sobrevida totalmente normal. Hacen vida normal. Ese es el objetivo hoy por hoy, 2025, con los pacientes asmáticos. Aquellos pacientes más difíciles de tratar, que estamos hablando de pacientes con asma severa, de difícil control, que es una entidad particular dentro del asma, son alrededor del 5% o menos. Aún para esos pacientes también tenemos herramientas. Entonces, el manejo del asma es posible, una vida totalmente normal es posible. Lo que tenemos que hacer es que el paciente sepa que tiene que estar atento a su enfermedad y el manejo es con medicamentos inhalados, con muy baja tasa de efectos adversos, se puede controlar tranquilamente. Le doy lugar al panel, así se suma a la entrevista el doctor Gabriel Lapman con su pregunta. Sí, es muy interesante todo lo que estás comentando. Yo en mi consultorio de nefrología, de cardiología en general, estoy viendo cada vez más pacientes en la adultez, después de los 60 años, que prescribo sus medicaciones, quizás por su médico de cabecera que soy, pero ¿por qué aumentó tanto esta prevalencia en este último tiempo? Bien. La respuesta a eso son hipótesis. Bueno. Digamos. Una de ellas fue la pandemia COVID. Después de eso tuvimos un doble efecto. Por un lado, un aumento en las consultas por síntomas respiratorios. La gente empezó a estar un poco más atenta, a veces más temerosa, que siempre tratamos de sacar el miedo del medio, sí. pero sí más atentas. Nosotros, bueno, en la institución en la que yo trabajo, hicimos un trabajo en el cual registramos el triple de consultas, el triple de diagnóstico de enfermedades respiratorias crónicas como ser asma y EPOC, hicimos el triple de estudios complementarios pre y post pandemia. Entonces esto nos dice que la gente empezó a consultar un poco más. Entonces se encuentran más casos. Pero por otro lado, también hay factores ambientales que la verdad es que están cambiando drásticamente y esto está bien estudiado. La gente que se dedica a estudiar calidad del aire, alergenos, contaminantes, te va a decir claramente que en los últimos años hubo un cambio. No quiero meterme en lo que es cambio climático, porque bueno, de última también pueden ser hipótesis, ¿no? Pero esto está sucediendo. Sí, sí. El cambio en el ambiente está sucediendo y esto influye mucho en las enfermedades respiratorias crónicas, en el asma primero, antes que cualquier otro. Sí, es algo increíble lo que aumentó, ¿no? Sí. Me parece que concientizar en ese público, porque antes, ¿no? Uno pensaba que el asma era más pediátrico, más orientado hacia los niños, pero hoy realmente... Y además con el tabaquismo, con el vapeo, todo eso, me parece que empeora todo. Te puedo agregar un punto ahí, pensando en lo que vos decís de concientizar sobre el asma en los adultos. La mayoría de las consultas, de la primer consulta por síntomas compatibles en asma en un paciente adulto, puede ser rastreada a su infancia. Bien. No tuvieron un diagnóstico en su infancia porque hubo una época en la que realmente pasaba esto que yo les decía de
tuvo una bronquitis alérgica, tuvo un principio de asma, tuvo simplemente broncoespasmo, nada más. Cuando el paciente relata objetivamente qué era lo que le pasaba, eran síntomas de asma desde la infancia. También pensemos que toda la industria de la medicación para asma es bastante moderna, digamos. Claro. Los primeros medicamentos para el asma inhalados salieron en los últimos 60, 70 años. Entonces pacientes añosos por ahí no llegaron a que un médico los trate adecuadamente y los diagnostique adecuadamente hace 60 años por ahí. Entonces la mayoría se puede rastrear en ese momento. Entonces la cantidad de diagnósticos de asma de la edad adulta en realidad es menor a la cantidad de consultas por primera vez por síntomas de asma en adultos. Para cerrar la nota, Manuel, ¿qué mensaje le dejarías a la gente que está con síntomas o que empieza a ya cursar la enfermedad y todavía no logra un control? Quisiera alejarles el miedo del diagnóstico y que lo mejor que le puede pasar es que alguien, si ellos tienen asma, que alguien les diga que tiene asma. ¿Por qué? Porque las cifras son muy favorables, son muy buenas en cuanto al nivel de control que se puede lograr. Van a tener una vida totalmente normal en más del 90% de los casos y van a dejar de convivir con síntomas que muchas veces tienen aceptados. Cualquier síntoma es un problema de salud, digamos. Y bueno, no hace falta aceptarlo, podemos controlarlo y mejorarlo. Muchas gracias, Manuel Ibarola, que es neumonólogo, co-coordinador de la sección de enfermedades obstructivas de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria. Nos tenemos que ir con las preguntas de la gente, porque ustedes son los principales protagonistas de ADN Buena Salud. Dejan su consulta en el número que aparece en pantalla. El sistema las va seleccionando y aparecen. A ver si llega tu pregunta. Hola, buen día. Esta es una pregunta para el doctor Gabriel. Yo soy Claudia, tengo hipotiroidismo de Hashimoto, tomo levotiroxina. Y la pregunta es la siguiente: si yo puedo tomar K2, la vitamina K2. Y también preguntarle al doctor que me cuesta mucho bajar de peso, que no sé si estaré bien medicada. Muchas gracias. Bueno, acá por un lado tenemos un Hashimoto, un hipotiroidismo autoinmune, donde el propio organismo ataca, el sistema inmune ataca a la glándula tiroides y ella manifiesta tener un hipotiroidismo que es una baja función de la glándula tiroides, que es la producción de hormonas tiroideas T4 y T3. Esa baja función puede estar vinculada al sobrepeso o a esta dificultad que ella encuentra para lograr el peso adecuado. Entonces, tratamiento, el diagnóstico, llevar el seguimiento de la levotiroxina, que es la indicación de base en este tipo de cuadros, evaluar el aporte nutricional de selenio. El selenio orgánico es fundamental en estos casos, ya sea a partir de levadura, que se consigue y se conoce en Argentina como Sele 200, o en la forma quelatada, el selenio quelat. Son las dos formas en las cuales tu organismo puede aprovechar, puede absorber esos nutrientes, y eso se da porque nuestros suelos son deficientes de selenio, nuestra alimentación es muy baja en selenio y es un mineral clave para las glándulas, fundamentalmente para la glándula tiroides, y eso hace que mejoren todos los síntomas asociados a ese hipotiroidismo, el cansancio, el levantarse con los párpados hinchados, la caída del cabello, la dificultad en el descenso de peso, el sentirse con frío, ser friolenta. Esos son todos indicadores y síntomas que están asociados a esa baja función de la tiroides, y con el tratamiento, con la hormona, con la levotiroxina y el agregado nutricional del selenio, del Sele200 o el quelat selenio, seguro vas a tener una mejoría. Y además nos habla del aporte de la K2, que es independiente a todo esto. Es independiente, es muy interesante lo de la vitamina K2, es la última vitamina descubierta. En Argentina se consigue como K2CADOS y quiero contar un poquito sobre esta vitamina. El nutriente es menaquinona 7, hay muchas copias que tienen menaquinona 4 y no tienen acción. Los estudios revelan, especialmente en los estudios de origen indio, que revela que el 90% de la población tiene déficit de esta vitamina. Eso conlleva dos problemas severos. Uno, si tenés osteopenia u osteoporosis, problema de los huesos, que tengas más riesgo de fracturas. Y si tenés problemas vasculares, ya sea hipertensión, ya sea colesterol, que ya hoy vamos a hablar un poquito del síndrome metabólico, que se deposite más calcio en las arterias. Para cerrar el concepto, esta vitamina lo que hace es fortalecer los huesos, menaquinona 7 K2, fortalece los huesos, y por otro lado limpia las arterias, impide el depósito de calcio en las arterias. Dentro de la línea K2 hay tres. Uno que tiene la menaquinona 7 solo, otro que tiene calcio K2 con D3, que en otro momento hablaremos más,
Y hoy hay un lanzamiento muy interesante del laboratorio Framingham que se llama K2 Duo, que tiene D3 y K2 en la dosis óptima de los estudios clínicos para aumentar la absorción de calcio, impedir el depósito de calcio en las arterias, o sea, limpiar las arterias, y fortalecer los huesos ya para prevenir osteopenia y osteoporosis. Según los estudios clínicos daneses, disminuye en la perimenopausia las fracturas de cadera y de todos los huesos que están comprometidos en esta etapa perimenopáusica. Así te vas a beneficiar muchísimo con la K2. Los suplementos que nosotros mencionamos se consiguen en farmacias. El lugar de confianza para encontrar los suplementos que se mencionan es en las farmacias de todo el país. Pero hay más preguntas porque vos sos el principal protagonista de ADN Buena Salud. La dejás en el número de WhatsApp que aparece en pantalla y sale por sistema. A ver. Tenemos una consulta para nuestra Nutri. Tengo colesterol y algunos nutricionistas dicen que no ingiera huevos. Delphi, está súper para vos. ¿Cuál es la realidad respecto al colesterol? Daniel de Corrientes. Buena pregunta y habitual. Buena pregunta y habitual. No quiero llevarle la contra a nadie. Primero, obviamente, es importante evaluar toda la alimentación del paciente porque no está relacionado, bueno, colesterol alto, huevo sí o huevo no. En realidad depende de todas las ingestas que yo tenga de diferentes tipos de grasas y de procesados y de refinados en la alimentación. El colesterol endógeno, o sea, el que nosotros obtenemos de la alimentación, más o menos interviene en un 10% del colesterol. En realidad, no es que el huevo va a ser el causante del colesterol, sino que hay que ir a evaluar si es genético, cómo están, digamos, los procesados también en la alimentación, cómo están los otros tipos de grasa, porque también depende de la carne, del pollo, o sea, de otros tipos de nutrientes que están en mi dieta. No es solo el huevo lo único que tiene grasas. Entonces, tener en cuenta eso, que a veces quizás la proteína y los nutrientes del huevo van a ser beneficiosos para mejorar, por ejemplo, el sobrepeso o un síndrome metabólico y hasta poder mejorar la calidad de vida o el riesgo de una enfermedad cardiovascular. Y no sacar el huevo y comer todo el tiempo hidratos refinados y terminar aumentando inflamación y riesgo. No hay que demonizar a los alimentos y es clave esto que marcó la Nutri. La mayor parte del colesterol lo produce tu propio organismo. Más del 90% del colesterol es endógeno. Se genera a nivel hepático y por eso encontramos personas flacas con niveles elevados de colesterol y personas obesas que no tienen. O sea, incluso hay personas obesas que no tienen. No es una cuestión... por eso, entonces es el propio organismo. Por eso es lo importante la consulta, hacer el perfil lipídico completo, medir los niveles de oxidación, cuán inflamado estamos para conocer el riesgo de que ese colesterol se pegue en las paredes arteriales. Y a partir de ahí, la alimentación, que incluye todos los alimentos, de acuerdo a lo que vos necesites. Puede haber alimentos, en algún caso particular o algún cuadro, que queden excluidos. Pero tenemos que tener una alimentación completa y no demonizar al huevo, que ya lo hemos visto, es un alimento noble. No demonicemos al huevo. No demonicemos al huevo. Y nos vamos ya con las noticias. Este trabajo nos vincula la importancia de hacer ejercicio y la prevención del cáncer de colon. Un estudio publicado por la agencia de noticias estadounidense Associated Press demostró que un programa estructurado de ejercicio ayudó a los supervivientes de cáncer de colon a vivir más tiempo y hasta redujo sus probabilidades de una recaída. El programa duró 3 años e incluyó reuniones regulares con un entrenador físico. Durante ese periodo, las personas del grupo de ejercicio tuvieron un 28% menos de cánceres y un 37% menos de muertes por cualquier causa. Este es el primer ensayo controlado aleatorio que muestra una reducción en las recurrencias del cáncer y una mejor supervivencia relacionada con el ejercicio. Los investigadores sostienen que el ejercicio ayuda a mejorar la forma en que el cuerpo procesa la insulina o estimula el sistema inmunológico. Me quedo con 2 puntos que marca este estudio para compartir y debatir con el doctor Lapman. Por un lado, el conocer y el confirmar la importancia de la actividad física para reducir, en este caso, ejemplo concreto de estudio, la incidencia de cáncer. Y por el otro lado, la adherencia. Vos fijate que en los grupos que le dieron la simple indicación de hacer actividad física no la cumplieron, pero cuando tenían el acompañamiento de los profesionales, se juntaban, había mayor adherencia. Sí, cada vez, creo que programa tras programa estamos afirmando que el ejercicio físico es una vacuna, es un seguro de salud. En el caso de estos pacientes que tuvieron ya un cáncer de colon, disminuye la recurrencia solo caminar más. Fíjate, a mí me encanta la frase esa que es todo lo que se puede medir
podemos controlar y todo lo que podemos controlar podemos mejorar. Entonces, si nosotros medimos cuántos ejercicios hacemos todos los días, cuántos pasos hacemos, cuántos kilómetros caminamos, si nos bajamos 2 o 3 paradas antes y caminamos hasta el trabajo, si subimos más escaleras y menos ascensores, si vamos a dar una vuelta a la plaza, no, son minutos que vamos sumando día a día de ejercicio físico que no es tan programado, pero que es muy importante. Y de esa manera, Milton, vamos a lograr no solo el tema del cáncer de colon, me parece muy importante, pero todos los pacientes oncológicos deberían comenzar rápidamente un plan de ejercicio. Claramente, si están acompañados, si tienen lo que se llama accountability partner, o sea, una persona a quien le tenés que rendir las cuentas, que esto el coaching lo utiliza muchísimo, realmente vas a tener mejores resultados de salud y así vas a prevenir no solo la enfermedad oncológica, sino la enfermedad cardiovascular, que son las 2 principales causas de muerte. De hecho, tiene el mismo origen, lo que dice el doctor Dean Ornish en su libro Spectrum, por ejemplo, que es todo tiene un origen, una raíz que está en el estilo de vida. Ejercicio, descanso, alimentación, que es lo que fomentamos en ADN Buena Salud. Vos hablás del ejercicio como la principal vacuna. Sabemos que el sedentarismo, el quedarse quieto, nos genera mucho daño, no solo en el cáncer, sino en la enfermedad cardio-cerebrovascular, y lo vemos también en la longevidad. Hoy que entendemos al proceso de envejecimiento como algo que podemos controlar, el sedentarismo es lo que peor envejecimiento nos genera. Alguien que hace sedentarismo en su vida, cuando vemos la vejez que tiene, es peor comparada contra alguien que durante su juventud, durante su adultez, hizo actividad. Para cerrar, te dejo un dato. Un estudio que hizo una universidad adventista en Estados Unidos que dice que estar sentado más de 5 horas equivale a fumar un paquete de cigarrillos día a día. Imagínate eso. Bueno, activate a las 5 horas, arriba. Si estás sentado, estás trabajando, a las 5 horas levantate y por lo menos movete un rato. Nos vamos ya al corte, pero enseguida volvemos con más ADN Buena Salud. Seguimos con más ADN Buena Salud, el programa que te tiene a vos como principal protagonista. Nos mandás tus preguntas escritas o en video al número que aparece en pantalla, ese WhatsApp o en nuestras redes sociales. Ahora vamos a hablar de un tema muy relevante. ¿Qué hacer como pareja cuando nuestra pareja está cursando una enfermedad? ¿Cómo acompañamos? La respuesta, nuestra licenciada Mariana Kers. Hay muchos desafíos a lo largo del tiempo y uno de ellos probablemente tenga que ver con acompañar a nuestra pareja cuando la pareja se enferma. Y ahí aparecen algunos interrogantes. ¿Qué es lo que voy a poder hacer? ¿Qué es lo que no puedo hacer? ¿Cómo hago? Y a veces es difícil poder transitar esto y sobre todo cuando no sabemos qué pronóstico tenemos. Hay algunas claves que hoy les quiero compartir que me parecen importantes. Vamos a pasar a la primera placa como para empezar a pensar qué pasa cuando la pareja se enferma. Vamos a pensar en el impacto de la enfermedad en el vínculo. El equilibrio cambia, ese equilibrio de cuidar y ser familia al mismo tiempo o ser pareja al mismo tiempo. El cansancio físico y emocional es real, eso no lo minimicemos, es agotador cuidar a una persona y lo sabemos y lo aceptamos. Y por otro lado, también hay emociones difíciles. Hay miedo, hay impotencia, hay culpa y hay enojo. Todo esto es importante que lo validemos, que no lo minimicemos. No deberíamos, por supuesto no es lo que pasa, pero no deberíamos sentirnos culpables porque estamos cansados o cansadas. No deberíamos dejar de sentir impotencia o frustración porque nuestra pareja no puede en ese momento hacer lo que nosotros quisiéramos o teníamos un viaje planificado o un proyecto de vida en común y esto queda trunco. No nos enojemos con esa persona, nadie se enferma voluntariamente, con lo cual siempre tener esta compasión hacia la otra persona, pero algo que quiero resaltar, y podemos pasar a la próxima placa, es el autocuidado que tiene que ver también con pedir ayuda, con esto de poder sostenernos en personas cercanas, en nuestra familia, en profesionales. No seamos mujeres superpoderosas, hombres superpoderosos. Somos seres humanos, somos frágiles, somos débiles y necesitamos ayuda. Necesitamos buscar momentos propios sin sentir culpa. Tenemos que adaptar las nuevas formas de intimidad y de compañía en esta nueva etapa. A veces se puede, a veces no se puede. Estos son recorridos que a veces son complejos y dolorosos, pero se trata de esto, autocuidado. Hay, de hecho, una especialización que se hace en todas las universidades
de psicología del mundo, que se llama Cuidado del Cuidador. Fíjense si este tema no va a ser relevante. Cuidado del Cuidador, una especialización para poder cuidar y proteger nuestro amor propio. Vamos a la última de las placas para poder observar lo que pasa con esto de acompañar sin perderse. Hablar de lo que sienten ambos sin esconder ese dolor, ¿sí? Permitir que la persona que está enferma también pueda relatar cómo se siente y no minimizar esto, ¿no? No, bueno, ya va a pasar. No, no, está pasando, duele, molesta, interrumpe en la vida, en los planes. Respetar los límites, no todo depende de uno mismo, no todo. Y siempre cuidar la relación, que eso también es cuidar al otro, porque lo afectivo, ustedes ya saben qué importa. Vamos a ver a Gaby y a Milton, a ver qué tienen por acá. Gracias, Marian. Y vamos a entrar a un tema que es muy relevante, muy frecuente para muchos, Sí, muy porque estamos hablando del síndrome metabólico, Sí. que es la conjunción de algunos factores que vamos a ver, pero que si estás dentro de este grupo, tenés una mayor chance de diabetes tipo 2, de Exacto. enfermedad cardio y cerebrovascular, Exacto. entre otras. Por eso es tan importante conocer tus valores, conocer estos factores que ahora nos va a comentar el doctor Gabriel Lama. Bueno, la otra vez hablamos de diferentes temas que se asocian con el síndrome metabólico y enfermedades. Ahora vamos a ver qué es puntualmente. Hay una definición, ¿no? Por ejemplo, obesidad abdominal, medimos la cintura acá. Acá tenemos para medir cintura, ¿ven? 1 centímetro. Si medimos la cintura y en el hombre está por encima de 102 centímetros y en mujeres más de 88, vamos a poner un punto dentro, porque esto va a ser un test, ¿no? Va a ser O sea, un va a test. ser como ustedes. Está Vamos a bueno. mencionarte Sí, sí, 5 sí. factores. Un test Vení, En esto, me gusta, espera. 5 factores, medirle. Ahora cambiamos otra Vamos a directora, medirle pero vamos a la a altura del le ombligo. ¿Lo Sí. mide Milton? No, vos me Bueno, Milton ¿querés me medirme? diga. No hay que Milton problema. me diga Ya vos. se levanta, Ya está, le gusta. chiquita. No, Milton sabe Ya medir está. bien, por Yo, eso. bueno, esperen, Bueno, me hago dale. yo, esperen. No, no, a ven. ver, ¿me haces vos? Dame. Dale. A la altura del ombligo, A ver. con los brazos. Ahí, mirá. Esto, obviamente, vamos a ver. No lo habíamos programado esto, No chicos. estaba programado, era Ahí. mostrarlo. Me entusiasmé. A ver, yo. agarrá de ahí, Gaby. Dale. Ahí estamos. Ahí está. Esto va. Mirá. Esto porque Ahí. abajo de los 82 centímetros Muy bien. Ahí nomás. que Muy bien. tenía que estar. ¿No? Como ahí nomás. Muy bien. ¿Cómo ahí No, nomás? 88 habías dicho, ¿no? Sí, por eso. 82. Ah, no, estamos bien. Ah, ahí está el Muy cartelito bien, 88. Muy bien, muy bien. Perfecto. Bueno, con ahí eso, tenemos la medida esa. Bien. Con eso nos aseguramos que lo que es el acúmulo de grasa a nivel central no esté presente. No está. Si está Exacto. presente, si estás por encima de los 88 centímetros en mujer o 102 centímetros en el hombre, es un Aumenta, factor ¿cierto? de riesgo, sumás un punto. Un punto. Bueno, ahora vamos con sangre, ¿no? Te pide un análisis tu médico. Vamos a empezar con triglicéridos por encima de 150. Un número interesante. Acá tenemos triglicéridos. Triglicéridos. Punto 1. Si tenés más de 150, te sumás un puntito. Y mirá qué interesante esto, Marian. El HDL, que uno dice, es el colesterol bueno, pero tenerlo bajo. O sea, que los hombres tengan menos de 40 de HDL y las mujeres menos de 50. Ah, ok, perfecto. ¿Por qué? Porque tiene un factor protectivo cardiovascular, vamos a decir, que te protege el HDL, como que barre todo el colesterol malo que está en las arterias. Básicamente eso haría el HDL. Bueno, O sea, acá estás midiendo del Bien. perfil lipídico, por un lado, los triglicéridos Triglicéridos. que tienen dentro un componente de grasa, por eso Grasa. están dentro de lo que es el perfil lipídico. Exactamente. Una fracción del colesterol que realmente es muy perjudicial porque es la que tiende a pegarse en las paredes arteriales. Y por el otro lado, los niveles de HDL colesterol, que es el colesterol bueno. un punto. Si te da menos de 40 en hombres y 50 mujeres el HDL, un puntito. Y si te da los triglicéridos por encima de 150, otro punto. Presión arterial. Mirá qué interesante los valores, ¿no? Hay gente que no conoce los valores, nada. La presión arterial. Yo suelo tomar la presión porque tengo el tensiómetro en el consultorio todo el tiempo. Y hay que tener, generalmente, para no tener síndrome metabólico, o sea, que síndrome es un conjunto de signos y síntomas, si vos tenés por encima de 13, 130 de máxima y 85 de mínima de forma permanente, un punto más. No es que tenés hipertensión, porque nosotros catalogamos a la hipertensión por encima de 140, 90, pero estás ahí medio limítrofe, ¿no? Entonces, sumado a que tenés HDL bajo, sumado a que tenés el perímetro de cintura elevado, sumado a que tenés los triglicéridos altos,
todo eso va sumando y va generando mayor, como dice Milton, riesgo cardio-cerebrovascular. Gaby, Sí. ¿y estos relojes inteligentes Sí. que miden la presión o que toman Hay la presión, esto algunos, sirve? sí. o? No suelen estar validados, pero son herramientas Son que herramientas. nos pueden ayudar. Si te da Si bien- persistente, es una pauta de alarma. Bien. Y por último, no tenemos acá el glucómetro, pero es medir la glucemia y que en ayunas te dé por encima de 100. 100 miligramos por decilitro. No es diabetes, pero todo esto nos llama la atención. ¿Tenemos la placa para ver si te da o no síndrome metabólico los resultados? Sí, no sé si hay placa, pero si tres... Había placa, pero bueno. No tiene placa. Si 3 de estos factores que te mencionamos son positivos, estamos ante un caso de síndrome metabólico. Exactamente. 3. 3 de 5. 3 de 5 es la definición de síndrome metabólico. Implica esto generar la consulta, porque estamos hablando de factores de riesgo modificables. Completamente modificables. Vos fíjate Estos son- que el HDL, que es el colesterol bueno, y los triglicéridos, los podemos controlar en base al aporte nutricional. Totalmente. Ahí es clave, nosotros hemos mencionado, y veo que lo tenés Acá, en la sí. mano, Quería hablar justamente de el aporte de omega 3 de alta calidad Sí. nos mejora esto, ya 2 factores. Hay programas que hemos hablado del Menacor. ¿Te acordás que hablamos de la monacolina acá como un aporte nutricional para bajar los niveles de colesterol? Eso. Ahora Menacor tiene un lanzamiento que a mí me parece muy interesante porque esto los médicos lo venimos pidiendo. Ahí, a ver, quiero que se vea bien. Ahí está. Ve que dice Menacor Omega 3 Fish Oil concentrado. ¿Qué implica? ¿Qué implica? Implica primero que son cápsulas que tienen DHA-EPA, o sea, este omega de pescado DHA-EPA equilibrado, cosa que en el mercado no existe. Tiene normas IFOS, que no tiene contaminantes. Los médicos solemos buscar de que el aceite de pescado sea de buena calidad y esté equilibrado tanto el DHA como el EPA. Acá con 2 cápsulas tenés 600 y 600. La verdad es que es un aporte muy bueno para la placa de colesterol, para los triglicéridos, para el hígado graso. También hay algunos estudios sobre la presión arterial, siempre obviamente cuidando el estilo de vida. Quiere decir que vos, cambiando el estilo de vida, mejorando el ejercicio, la alimentación, que acá lo hablamos un montón, todos estos valores se pueden normalizar. Si eso le aportás nutricionalmente el Menacor Fish Oil concentrado, vas a lograr mejorar. Los estudios obviamente sobre triglicéridos son muy interesantes, sobre placas ateroscleróticas son muy interesantes, así que realmente acá tenemos una opción muy válida. Se puede combinar con el Menacor común, ¿no? El Menacor que tiene monacolina acá. También otra opción es el Capscreen, que lo vamos a hablar en otros programas, pero el aporte omega 3 en estos cuadros cada vez tiene más evidencia científica. Sí, para el manejo de triglicéridos es fundamental el aporte de omega 3. Para aumentar los niveles de colesterol bueno es fundamental el aporte de omega 3 y algo que hablamos recién con el noticiero médico, la actividad física. La actividad física aumenta los niveles de colesterol bueno, por eso es tan importante moverse. Mira, yo te voy a decir, mi caso en particular, yo tenía el HDL bajo. Cuando empecé a hacer actividad física, me subió el HDL. No. Es una forma de subir el HDL. Obviamente aporté también omega 3. Realmente la omega 3 es muy interesante para sumar en tu día a día. Yo normalmente lo aporto a veces, si tomás estatinas, lo aporto a la noche y si no, por la mañana se puede, tiene muy buena absorción. Y la cápsula es blanda, gelatina blanda, son cápsulas de grandes, pero que realmente está muy bueno sumar cuando estás buscando un aporte de omega. Nosotros tratamos de elegir las mejores formas, las mejores fuentes de omega 3. En este caso, como buscamos alta concentración de omega 3, elegimos el Menacor omega 3 concentrado. Pero ¿quién es el principal protagonista de N1 Salud? Sos vos con tus preguntas, que las dejás en el número de WhatsApp que aparece en pantalla. El sistema las va seleccionando y aparecen. A ver si está tu pregunta. Hace muchos años me sacaron el útero y desde entonces cambió mucho mi intimidad. No tengo deseos sexuales. ¿Puede ser? Puede ser, esa es una pregunta para vos, entonces. Es una pregunta para mí. A ver, primero, el que te hayan sacado el útero no significa ni es una razón por la que baje el deseo sexual. Por supuesto, tiene implicancias emocionales y en esas implicancias emocionales es donde sí podemos pensar en una baja de deseo. También es real que el útero y las trompas regulan la actividad hormonal, por eso siempre tenemos que controlar, pero no es la única razón. Por eso siempre el abordaje desde la sexualidad es integral. Para poder observar qué es lo que te está pasando, tendríamos que tener una consulta para ver
si es esta cuestión en particular lo que genera esta baja de deseo o, por ejemplo, otros elementos como la falta de cortejo, como la falta de educación sexual, como la falta de acercamientos eróticos con tu pareja o sentir a veces cierta exigencia de parte de tu pareja o tus parejas sexuales que hacen que vos te sientas más presionada. Entonces, si bien la cuestión de la operación puede ser uno de los múltiples elementos, no es el único y no es determinante tampoco. No. La suplementación que nosotros hablamos y te hemos escuchado en programas anteriores, vinculada al deseo, ¿tiene tenemos diferencia? evidencia científica también respecto a la suplementación en relación al deseo, porque, por ejemplo, componentes como el ginseng, el ginkgo biloba, son ingredientes naturales que aumentan el deseo y la conexión con el deseo. Siempre la mente conectada. Esto que hablan siempre los chicos, si yo voy a tomar un suplemento, también tengo que tener un cambio de hábitos. En el sexo y en la sexualidad en general, esto es lo mismo. Yo puedo tomar un suplemento de la alimentación, les recomiendo Mensch, que es un suplemento que lo consiguen en farmacias también, un poco hablando esto de la seguridad y la eficacia del producto que estamos tomando, pero la realidad es que vos tenés que tener la mente conectada con el deseo y tomás una pastilla de este suplemento Mensch cada 5 días y con eso vas a tener un mejor deseo, un mejor nivel de deseo sexual y también un mejor rendimiento, porque a veces pasa la contraria, también incluso en estas operaciones donde la mente sí está conectada con el deseo, pero el cuerpo no reacciona, es como que el cuerpo queda desasociado del deseo en sí, entonces también para lograr compatibilizar rendimiento y deseo, también Mensch puede ayudar. Qué bueno esto y lo que marcás, porque se da en todo lo que es salud en general. El aporte nutricional no reemplaza lo otro, no es un elemento mágico que te va a resolver el tema, sino es un agregado a un todo. En este caso, esto que vos mencionás siempre de la conexión, de la mente en modo erótico, como decís vos, que ya estoy aprendiendo. Pero bueno, es clave ese conjunto del todo para agregar en la suplementación y que realmente cumpla un efecto como en este caso porque el Mensch. Funciona, y esto es interesante también, funciona este producto Mensch, realmente da buenos resultados, pero para que vos obtengas el máximo resultado posible de este suplemento, también tenés que hacer algo, tiene que haber una conducta, tiene que haber un pensamiento asociado a esa acción que queremos lograr. Así que creo que te respondí bastante completo. Vamos, seguimos ahora con uno de los temas planteados, que era el de la pirámide nutricional. ¿Cómo fue evolucionando y cómo la podemos adaptar esa vieja pirámide a las necesidades que tenemos hoy? Para eso te pedimos, Delphi, que nos acompañes al centro, que hay una pirámide armada. Muy bueno. Y platos, comida. Está representando, no es mi pirámide. No es la pirámide, no es tuya. pero esta pirámide ya está evolucionada, porque abajo está... Mira, fíjate, está la hidratación y la actividad física. Yo veo una raqueta que está buena. Falta el descanso, pero vamos bien, ¿no? ¿Quién habrá traído esta pirámide si tiene la raqueta de tenis, no? Tiene raqueta de tenis. Bueno, vamos a hablar de lo que era la vieja pirámide. A ver, ¿hay placas? Sí, hay placas, así la visualizamos un poco y desarrollamos cómo estaba planteada, que la base, si ven, en realidad hay varias cantidades de hidratos de carbono, por más de que sean cereales y que se planteaba de esa manera. Segundo, están los que son vegetales y después teníamos las proteínas y como lo que son los dulces y las grasas, digamos. Eso estaba último. ¿Esto de cuándo es esta pirámide? De 1900. Yo no había nacido, en 1991. No, es una pirámide tradicional, pero es con la que fuimos creciendo. Y a veces, también en las facultades, que quiero decir, se usan como conceptos un poco desactualizados porque en realidad hay libros y todo en base de esto, que es verdad que en ese momento también se recomendaban muchos cereales y muchas legumbres porque de donde se obtenían eran de formas naturales. Y no es lo mismo un grano entero, un grano natural, un grano con pocos agroquímicos, que quizás cómo fue evolucionando la industria y los procesos que hay en la alimentación, que nosotros no obtenemos lo mismo. Y otro punto que también están quizás estudiados en bases de otras generaciones que trabajaban en el campo, que trabajaban moviéndose, que no estaban todo el día sentados con la computadora como nosotros. Entonces, la recomendación energética que había en ese momento y los sistemas de producción no son los mismos que tenemos ahora. O sea, es adaptar las recomendaciones a las demandas, a los requerimientos, a los momentos. ¿Cómo fue evolucionando esa pirámide? Bueno, después Harvard plantea, creo que por los 2000, 2005, otro tipo de pirámides, una universidad muy conocida, y sí hace este cambio de, en vez de dejar como base y prioridad los hidratos de carbono, que es este macronutriente que aporta energía, que dije recién, prioriza más lo que son los vegetales, las frutas como base de la alimentación. A ver, ¿está esa placa? A ver cómo fue evolucionando la pirámide. A ver si la podemos ver. Bueno, se los cuento yo. Pero es más parecida, mirá, a lo que hay acá. Es como que prioriza los vegetales y las frutas. Ahí está.
en primer escalón, después pone los cereales y deja de igual manera la proteína más arriba. ¿Por qué? Porque la mayoría de las proteínas, y es un poco la base que tiene, quizás vienen con carga, depende qué tipo de proteínas, con cargas de grasa. También hay que ver de dónde sale la vaca que nos está dando esa carne, cómo están por ahí el pollo, si está modificado transgénicamente, si está hormonado. Entonces, todo también depende de los sistemas de producción y la calidad de alimento que elijamos. Esto es muy general. Por eso mi idea y mi propuesta de hoy es bajarlo un poco más a terreno. Genial. Más allá de que obviamente las recomendaciones siempre van a estar aplicadas a tu objetivo, tu tipo de alimentación y tu actividad física, que no es lo mismo, vamos a poner ejemplos de un día tipo y cómo poder agregar o sumar algo, depende de eso, tu objetivo o tu actividad. ¿Podemos recorrer el día desde el desayuno hasta la cena? Genial. Dale, vamos. Y te voy dando opciones para cada situación. ¿Con qué desayunamos? Bueno, el desayuno, obviamente. Hay huevo. Que hay huevo. Hay huevo y grasa saludable Hay con la grasa palta. saludable. Claro. ¿Por qué? Porque es lo que siempre digo, después de periodos de ayuno, aunque no sea un ayuno intermitente, nuestro azúcar en sangre está bajo, entonces tenemos que amortiguar ese impacto de azúcar en sangre y el huevo, la proteína, me va a dar saciedad y me va como a hacer que llegue con más control al resto de las comidas. Por ahí, si yo arranco el día con un plato de frutas, por más de que sea algo saludable, eso al ratito baja, digamos, ese azúcar en sangre baja muy rápido y me va a dar hambre. Okay. Entonces a las 2 horas voy a tener hambre. Y el picoteo no es algo que recomiendo, porque en vez de estar comiendo y tengo que estar trabajando, tengo que estar siendo productivo, no tengo que tener ansiedad por la comida. Entonces, acá, muy gracioso, perdón, voy a cruzar, puse una tostadita de este tamaño, pero es la proporción, digo. Okay. No siempre necesitamos pan, o sea, eso es muy cultural. Sí, quizás necesitamos un hidrato de carbono para acompañar la proteína y la grasa, pero puede ser una fruta. O sea, la fruta también es una fuente de energía, es válida. O sea, no siempre todo va a estar. Pueden ser una granola o puede ser un pancake de avena, por ejemplo, con huevo. Puedo buscar reemplazos. Pero ¿sí? la base en este desayuno para Proteína. romper, proteína y grasa Sí, saludable. Sí. Después vamos a lo que es el almuerzo. Almuerzo. Bien. ¿Qué puse acá? Puse una pata muslo, que digo, puede ser pechuga, puede ser pata muslo, puedo variar también, digamos, no necesito siempre que sea una pechuga seca, que a veces nos aburre un poco Sí, claro. comer lo mismo. Y vegetales. Vegetales y papitas. Me puse el cuarto de plato papitas, porque ¿qué son las papas? Hidratos de carbono. El mediodía es un momento del día que yo estoy más en movimiento. ¿Por qué? Porque quizás a la tarde voy a entrenar, porque después tengo que ir a buscar a los chicos al colegio, porque salgo del trabajo, quizás camino unas cuadras. Entonces es un momento del día que quizás esta energía mi cuerpo la va a usar más. Okay. ¿Sí? Entonces acá un cuarto de hidrato de carbono en el plato va a sumar. También puedo comer una fruta de postre, pueden no ser papas, también puede ser arroz, también puede ser unos fideos de harinas de legumbres, por ejemplo. Puedo variar en diferentes hidratos, pero es un buen momento para sumarlo. ¿Sí? Llega la merienda. La merienda. La merienda que pueden ir variando, son ideas, pero ¿qué hay? Puse yogur. ¿Por qué? Porque el yogur, si bien es proteína, también tiene probióticos, prebióticos, depende de qué tipo de yogur. Y como cambia un poco, hay gente que a la tarde le gusta lo dulce, entonces ahí te propongo un pancake o un yogur con frutas. De nuevo, energía saludable con vitaminas y frutos secos, que es grasa saludable. Entonces tengo de nuevo un componente de los 3 macronutrientes, ¿sí? Puedo Siempre variar. es eso, que estén presentes los 3 en una proporción. Veo donde estás privilegiando la proteína, Sí. acompañando siempre con algo de grasa saludable. Y la fruta que puede estar de diferentes maneras, que a veces uno cree que solo el fideo o la tostada, por eso digo. Lo que pasa con el hidrato de carbono, que no quiero demonizar, digamos, no quiero que le tengan miedo, y en la propuesta de la cena quizás no lo puse, porque ¿qué pasa? El hidrato de carbono, primero la calidad, pero segundo es una fuente de energía. O sea, le aporta a mi cuerpo energía y yo todo el tiempo no estoy gastando energía. Yo a la noche ceno y me voy a dormir. Entonces, ese exceso de energía, si mi cuerpo no lo utiliza, sí lo empieza a reservar como grasa. Entonces, si tu objetivo es el descenso de grasa, por ahí no te pases de hidratos de carbono, por más de que sean saludables, porque lo que va a pasar es que sí, quizás hay sobrepeso, el sobrepeso genera más inflamación, eso oxida las células y eso puede predisponer a enfermedades no transmisibles. O sea, tanto por una cuestión estética como de salud, no voy a sobrecargar el cuerpo de energía si no la uso. Ahora, si yo entrené y vuelvo a entrenar y le quiero poner también un poco de arroz a la cena, está bien. Si me voy a ir a dormir, si ya estuve consumiendo mi hidrato, pescadito, que puede ser, acá puse por ejemplo un abadejo, podría ser salmón, podría ser carne, depende, digamos, quizás no todos los días, pero carnes rojas reba. Y una variedad rica de vegetales que los puedo gratinar, les puedo combinar, le puedo poner especias y, como me pareció chiquitito el pescado, le puse un huevo duro también. Siempre tiene que aparecer. Pero quizás la carne ya tiene mucha más proteína Ok. que el pescado, entonces ya con una porción de carne medida va a estar bien y va a estar saciado.
Y ahí veo un agregado, no sé qué te metieron. ¿Por qué? No, es que esto yo lo traje para representar. Esto es una pasta flora que no me gusta, no sé, batata, membrillo, a mí me gusta dulce de leche, por ejemplo. Ay, a mí también. Pero lo Pensé que era la única. No, no me gusta ni la batata ni el membrillo. Lo que representa esto es que también en una dieta saludable, en un plan de alimentación, van a haber comidas que no son 100% saludables para el organismo, pero sí para el placer y sí para compartir. Y eso también es salud, y eso también es válido, y eso en la pirámide de Delphi va a estar, ¿sí? O sea, quizá va a quedar arriba. Va a quedar arriba y va a quedar medido. O sea, si yo estoy en un objetivo más preciso y todos los días me doy un gusto y sumo quizás mucho procesado, no voy a tener resultado rápido. Pero si el fin de salgo, comparto, está bueno que esté también, porque si no, no hay flexibilidad. Claro. Y la flexibilidad es salud. Entonces, aprender primero a las bases y después ver cómo manejamos lo de los permitidos, que más o menos en un 80-20, digamos, si hay un 20% de tu tiempo que consumís cosas no tan saludables, también vas a estar bien. Perfecto. Clarísima, Delphi. Nos tenemos que ir con el con panel, Marca. con Marcelo en particular. A ver. ¿Por qué? Porque nos va a hablar del déficit de atención, que este trastorno que cada vez se da más en nuestra sociedad. No sé si a ustedes les pasó, pero en realidad no debería hablar de este tema hasta que alguien me dijo, escúchame, sería bárbaro que vos puedas saber si tenés un problema con la atención, porque me anoté una maratón en Iguazú, pero ya un día después. No sé qué era el sábado, pensé que era el domingo. Esas son cosas que te pasan. Perdí la llave del auto, encontré una media dentro de la ladera, ¿está bien? Y bueno, un sinfín de cuestiones hasta que me dijo, escúchame, tenés que hablar de este tema. ¿De qué se trata? Justamente de un problema neurobiológico que en general lo que te afecta concretamente es el tema del manejo de tu tiempo, la organización, la capacidad de atender, hasta el control de los impulsos. El tema es que a veces está medio tapado por la vida que nosotros vivimos. Estamos tan acelerados que a veces no se sabe si realmente tenés un trastorno vinculado con la atención o en realidad estamos hiper estimulados. Pero para eso voy a hacer 6 preguntas. Ah, vas a hacer un test. Voy a hacer un pequeño test para ver cuántas preguntas correctas respondés y que vos puedas mínimamente saber si estás dentro de aquellas personas que tenemos. Que probablemente tengamos esta cuestión que hace el tema de la atención. ¿Cuál es el nombre de ustedes? Bueno, ustedes también tienen que responder. Hay que ver la memoria también. Por supuesto. Funciones A ver, ejecutivas. empiezo con la primera. ¿Te cuesta terminar tareas que empezás incluso cuando son importantes? Cuando uno Sí. Sí. ¿Les cuesta? Sí. A veces sí. Sí. 1. Segunda. ¿Vamos sumando puntos? Sí, un Uno. punto por cada Uno. respuesta correcta. ¿Está bien? ¿Son de llegar tarde o postergar compromisos por mala organización del tiempo? No. Nunca, Sí. jamás. No, llegar Milton, tarde. dos. Milton sí, Milton Dos. es impuntual. Yo no. Esto, No. Milton es de los míos. 0 y punto. ¿Pierden objetos o lo olvidan en lugares insólitos con frecuencia? Sí. Algo así. A ver, No ¿alguno? tan frecuente. Sí. pero sí. ¿Te pasó? ¿Qué? Me estoy preocupando, ¿eh? Me estoy preocupando. Vamos, Hoy 3 de 3. Cucharas en las carteras, que me habré llevado alguna vez huevos duros, ¿entendés? Que encuentro la cuchara. ¿Pero el huevo duro o la cuchara? No, la cuchara. Ah, listo. ¿Está bien? 3. Quiero saber si les pasa también que se distraen fácilmente, incluso en conversaciones cara a cara. Estamos hablando y de pronto te colgaste. Sí, eso sí. Puede pasar. Sí, eso me pasa. Milton nos contesta. Sí, me Sí, pasa. porque tiene pero a 4 veces de 4. 4 de 4 me estoy preocupando. Yo voy 2 de 4. Después quiero saber si les cuesta mantener la concentración cuando leen o escuchan algo muy largo. Uy, sí, Sí, eso sí. sí. No, Sí, yo... total. Eso- Mira, el Pero otro nos día... estás incluyendo a todos. A todos, somos todos. Estoy empezando a preocuparme y quiero saber si les pasa que cuando están hablando saltan de una idea a otra Ah, sin sí. completarla. Sin terminar Bueno, la total. idea. Como una charla TikTok, decimos, ¿no? Como tac, tac, tac. Sí, que estás hablando y de pronto no 5 de terminas. 6 tengo, Sí. ya está. Bueno, Estamos todos adentro, ¿eh? Me parece. Yo estoy 6 de 6. estoy preocupado por este panel. No sé si ahí está la placa, pero Tenemos vamos a ver un un poco el tema trastorno. Te vamos a dar digamos, los del resultados. Pero. Chao. Porque si estás entre 0 y 2, nada, estás dentro de lo que le pasa a la mayoría de la gente. Entre 3 y 4 es, tal vez estás sobreestimulado por la dinámica de llevar tu vida, pero cuando uno está entre 5 y 6, que creo que Chao. acá ustedes eran 8, no sé. Realmente estamos, la verdad, como para que podamos replantearnos qué hacer con el tema del síndrome de atención. Es más, yo les cuento, para no perder las llaves, tengo... Bueno, se me lo dejé. El AirTag. Sí, No sabe ni dónde está. Fuera de broma, me compré Un localizador. Un geolocalizador. Para no perder. Una chapita. Acá en la billetera Sí, lo alguien tengo. que En la no billetera lo tengo, pero yo... ¿Ven? Es un aparatito Sí. donde con esto puedo rastrear dónde dejo la billetera. El problema es que estoy perdiendo lo que no tengo puesto esto, pero Claro. ya tengo el auto, las llaves de la billetera. Qué difícil. ¿Qué hacemos con todo esto?
Y con todo esto, hay No, unas ¿Qué hacemos? hay unas 6 de 6. Hay unas estampitas en Cayetano, son No. muy Está viniendo ahí, está viniendo. No. Tenemos que realmente consultar con un profesional y ver cómo podemos organizar nuestra vida como para bajar un cambio. Porque cuando uno es consciente, realmente tiene que empezar a ver cómo uno puede estructurar su vida como para que uno pueda, la verdad, sufrir menos. Porque, voy a ser honesto, ¿saben quién sufre más que nosotros? ¿Quién? Los que nos Nos rodean. acompaña. Es así. Los que nos rodean. Es así. Frases finales para terminar este programa. Ahí estamos esperando que Fra- venga la frase. Frase final. Frase ¿La final. memoria, un número? Bueno, No, frase final. Vamos con Marca marca, registrada. Me dijo alguien que admiro mucho que si querés No la resultados tengo. diferentes, tenés que hacer algo distinto. ¿Cómo? Bien. ¿Cómo? Está bien. Aquellas personas tan locas son aquellas que pretenden resultados diferentes haciendo más de lo mismo. Si vos querés cambiar, y creo que este panel estimula esto, y tenés que empezar, aunque sea con algo pequeño. Y yo te puedo asegurar que si arrancaste, seguro que las cosas van a cambiar. Y no quedó tiempo para más. Se nos estamos, fue, ya está. ¿Qué pero nos volvemos a programón? encontrar en la televisión pública para hacer mucho más. ADN. Buena Buena salud. salud.